Hola, buenas tardes. Hoy a 29 de febrero estoy en Villanueva de Rosario, provincia de Málaga. Una finca de ojiblancos tradicionales secanos que llevan unos pocos años sin talar. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto? 4 o 5. 4 o 5 años sin talar. Y aquí en esta zona, esto le digo yo, el núcleo duro de los ojiblancos, renovar está casi prohibido. Y aquí la poda consiste en tener los árboles muy grandes, porque se arrastra todavía la costumbre de cuando los olivos se subía la gente a varear encima. Así que son árboles enormes, muy cargados de leña. Vamos a grabar cualquiera, sin hacer, y luego grabamos lo que estamos haciendo y grabamos. Pues aquí veis los olivos como son. Mete dentro aquí si quieres la cabeza. Bueno, mira ahí atrás luz, vamos, que no hace falta dar mucha explicación. Se coge. Mira aquí. Se va limpiando y ramas se echan pocas. La verdad que se echan pocas. Y por eso son árboles enormes. Vamos siquiera a los que hemos hecho algunos. Se van quedando. Este, por ejemplo, ese lo vamos a hacer ahora. Y este está hecho. Veis que por fuera el árbol está igual de grande. ¿Por qué? Porque lo que sacamos es las tripas de dentro, o sea, le sacamos leña. Vente para acá. Como yo soy talla S, voy con la pértiga y lo que voy haciendo es más o menos hasta el grosor de una pierna, lo saco con esto y lo que está más gordo, ahora vengo y lo trepo con la grande de gasolina. Pero veis, esta la voy a trepar y luego lo que voy dejando es leñas caídas, bien vestidas. No es decir lo nuevo, como se suele decir, porque esta rama es vieja y yo he quitado algunas veces ramas más jóvenes que esa y dejado las viejas. ¿Veis? Dejar ramas vestidas con buen ángulo, porrazo en altura para quitar machos. Ahora vamos a hacer uno. ¿Veis? Como es ojiblanco y las leñas se caen, rabos de estos largos, digo yo, boas costritos a acostar o anaconda. Aquí otra que va. El ojiblanco no pasa nada porque sean ramas viejas. Mira los llameros que tiene, que este brota. De hecho, esta es la edad para tirar las ramas. En el ojiblanco no hace falta tirarlas. Esta va afuera y mira cómo se queda el olivo. Y este otro, mira otra, se queda esa rama para afuera también. Pero veis que se queda olivo. ¿Por qué hay que darle esta poda tan fuerte? Mira, acércate a los conguitos que está echando. Bueno, aquí no son conguitos, son garbancitos. Son olivos muy grandes, llevamos años que no llueve. Pues los pobres lo que echan no pueden, o sea, tienen poca. Tienen aquí aceituna algo porque están pegados al cortijo y demás, pero que la mayoría no han echado siquiera. Pues ahora pues vamos a hacer uno y lo grabamos. Pues vamos a hacer este. Yo normalmente me gusta entrarle por el lado noreste, que es por donde están las peores leñas, más derecha, que por donde menos luz le da, pero bueno. ¿Veis las aceitunitas cómo están? ¿Veis que son bolitas? Que no puede, o sea, que a estos olivos hay que quitarle bastante porque es que no pueden. Tengo un vídeo en Priego, olivos casi más grandes que estos, pero tiene más marco aquello y es más fresco y es tierra más ligera y llueve más. Aquí estos olivos están sobredimensionados, así que hay que quitarle, pero por supuesto quitarle leña, dejando la relación de madera. Casi todo lo que se hace en estos olivos es quitar machos y colas largas. Y ya cuando una rama ves que se queda muy pelada, se trepa. Pero vamos, que aquí la prioridad no es renovar, o sea, no es renovar en la cruz, aquí se renueva sobre todo en altura, no en la cruz, como dicen algunos amigos míos de Granada. Vale, pues entro por aquí, aquí veo, aquí, ¿ves? Ahí hay un macho, ¿lo veis? Ese está ahí encerrado, lo único que va a hacer es tirar para arriba, así que... Fuera, el macho. La poda, como yo digo, es feminizar al árbol. Quitamos los machos y dejamos los hembras. Todas estas cosas, aquí está mucha aceituna. El ojiblanco es poco espeso, si os veis, o sea, lleva muchos años abandonado, pero apenas está empalillado, porque el ojiblanco es poco espeso, no se empalilla mucho. O sea que no hay tampoco que quitarle tanto como un picual. Seguimos, aquí está bien, más o menos. Por aquí está más o menos bien. Allí hay un macho muerto, se me ha escapado, se quería escapar. Ahí está, que se escapa. Digo, voy mirando palos malos, como yo digo.
Ahí, aquí está estos finillos, hay dos, pues quitamos esto mismo. Digo, todo esto se varía, se coge con maquinitas, era una idea que con maquinitas. Aunque algunas ramas las veamos derechas, después, como la leña los blanco muy farsa, se dobla por el peso de la aceituna y se varía bien. Se engancha bien. Digo por aquí, me meto aquí, ahí puesto machillo. Aquí de fuera, este de aquí también lo vamos a quitar. Todo esto doblan y se cargan de aceituna, no hay que quitarlo. Por aquí está bien, por aquí, este no está mal, teóricamente, pero estáis viendo esto, el brontosaurio, veremos a ver dónde acaba. Seguimos por aquí, aquí, si lo quito por aquí se queda muy feo, si lo quito por aquí también, así que lo vamos a dejar. Voy a meter el casco, por aquí, este no me gusta, ¿veis? Ese no me gusta. Se va a quedar un poquito agachada la rama, pero tengo forraje y levanta pronto. Ahí. Ya levantará. Sigo por aquí. Este está metido para adentro, pero está tierno. Sigo por aquí. Este está tierno. Como veis, el ojiblanco, como es más pelón, pide quitarle menos. Si fuera un picual hubiéramos sacado mucho más. Ahí este está aquí encerrado. Ahí, este no vale. Aquí hay una mano de banco. Fuera. Y ahora mira esta rama. Si yo empiezo a quitarle macho, soluciono algo, pues no. Pues esta es una rama que no, que le haga lo que le haga, no tiene solución. Pues está el criterio de poda o de renovación. Cuando una rama no tiene solución, se quita. La voy a desmochar un poquito, después con la grande la hacemos y lo grabamos. Vale, seguimos ahí arriba, a ver qué podemos quitar. Veis que está muy harto, vamos a quitarle algo. Seguimos, está regular. Cuando allí, este, aunque es nuevo, veis, se ha criado encerrado. Me he dado cuenta, llevo toda la mañana aquí, que hay mucho nuevo que como no se le ha dado sitio, se ha criado para arriba, vertical, y no sirve. Cortar es fácil, lo difícil es criar, como siempre digo. Ese corta ahí se ha criado encerrado entre esto y no vale. Lo vamos a dejar y cuando allí haya material, haya vareta ya con 2 años, este va fuera. Seguimos. Por aquí. Aquí hay otra que veremos a ver. ¿Veis? Este otro palo, que sí, que se va a quedar la rama muy... Se va a quedar un poquillo así larga y pelada, pero... ¿Esto qué hago yo? Esto empiezo a quitarle y no tiene solución. Así que a mis cortas luces... Fuera, que podrá ver... Esta rama puede tener varias lecturas, dice de dejarla... Se va a quedar muy larga, pero mirad, tengo aquí varetillas y esta enseguida cubre. Cuidado, que voy a trepar. Ahora después ya con la grande. Vamos a ver.
Sigo por aquí. Por aquí. Esta, veis que fea está. Pero si yo la quito, esto no levanta. En el ojiblanco no levanta. El ojiblanco no levanta. Así que la tengo que dejar. O bien que esto esté un poquito más levantado, más alegre. O bien sacarla entera. Así que con todo el mundo se queda. Sigo por aquí. Vamos a ver, aquí hay forrajillo, veis que aquí hay espesura, saco algo. Pues ya está, voy a coger paro y cojo la grande. No a un corte de vida, a un rebaje, yo lo que quiero que me vaya quedando por ahí, que sí, que se ha quedado la rama muy larga, pero por lo menos se puede recolectar. La verdad que al escoger el olivo he cogido uno que se va a quedar raro, pero bueno, esto es lo que hay, no hay trampa ni cartón. Vamos a trepar la otra. También que ya íbamos a coger las máquinas y me he dado cuenta de una cosa, este es el ramón de arriba de la rama larga. ¿Veis que amarillento está? Está marcando deficiencia, que si de boro, que si de magnesio, de nitrógeno, etc. Y el olivo, mira el olivo para allá, el color que tiene, lo que ha quedado, es más verde. Esto me lo dijo a mí, ya no recuerdo dónde, porque hay mucha gente, en un sitio que fui, no me acuerdo dónde, dice, el podador te pone más verde los olivos después de podarlos. Las ramas que son tan largas, que tienen que darle de comer a tanta leña, pues las hojas les queda poca savia elaborada, porque las exportan. Pues te marcan mucho las deficiencias, sobre todo deficiencias de nutrientes, digamos, de nutrientes móviles. Por eso, cuando se saca leña, el olivo se queda más verde porque las ramas que había eran las mejores. Si os fijáis, hemos quitado las peores leñas, o sea, las leñas más largas y más gordas. Y se ha quedado el olivo con mejor relación a madera, por eso lo que hay está más verde. Por eso cuando dice, una rama está para treparla, si la ves que está amarillenta, fuera. Ahora sí, si no vemos otra cosa chula, ya sí. Vamos a seguir. Hasta luego. Mirad cómo se queda el palo largo. Yo pensaba que se iba a quedar bien, pero no, le vamos a dar otro enfoque. Esta aquí, ¿veis? No, se poda para subir la relación a madera. Estas ramas tienen una relación a madera mala, así que vamos a mejorársela. Ahora sí, la verdad que yo creía que se iba a quedar bien, nada más que trepándole la de arriba, pero no, ahora sí se ha quedado bien. Relación a madera, ahora se ha quedado mejor. Aquí brotará, el ojiblanco brota sin problema, el ojiblanco no tiene problema para brotar. Pues esto es, vamos, siempre en la poda, lo que se trata de subir la relación a madera y lo que nos vaya pidiendo. Que sea estas ramas horizontales, nos las pide por ser ramas horizontales largas. El tramo que había aquí, que quité primero, es lo típico del picual. Pero en el ojiblanco la peor relación a madera te la dan las ramas horizontales largas. En el picual te la dan las ramas derechas verticales. Si esta rama derecha, o sea, si esta bajera se hubiera quitado hace tiempo, la de arriba hubiera chorreado, estaría buena. Pero el problema es que se mantuvieron las dos. Se mantuvo el doble piso, como dice Paco Ibáñez, y no valía ni la de arriba ni la de abajo. Y a aquella le pasó lo mismo. Los dobles pisos hay que aguantarlo algo más en el ojiblanco, pero poco. Ya está, es como se va quedando. Graba si quieres lo otro como se ha quedado, ¿veis? La cara que se le queda, mira para allá, todo lo que hay en el suelo, pero que los olivos pues parece que se le ha quitado poco. Allí le quité una altura, allí si veis la cruz se le quitó una rama, pero que no se le nota mucho. Este mismo que hemos hecho desde lejos, bueno, pues unos días hay que tocar súper intensivos, otros días intensivos, otros días tradicionales, unos días marteños, otros días ojiblanco, hay que tocarlo todo. Bueno, espero que os guste. Hasta luego.